se conectan. Etiqueta, amigos. No me acuerdo, David, dónde le ten... Creo que ya se están conectando, hermanos. David, ya estás ahí. Bendiciones para todos, hermanos míos. Dios les bendiga a todos. A ver, David, le tenía que dar. Me ha salido el rojo. A ver si va. Pone añadiendo. Buenas noches. Ahora. Espera un segundico que los grupos y a invitar a la gente así. Compartir en Valentín grupos. Borja. Pasa, Jonathan. Bendiciones, Valentín. Dios te bendiga mucho. Nada, aquí estamos con nuestro hermano David a compartir y gozarnos de la palabra del Señor. Un ratito. Este por aquí y por aquí. Ahora. Bueno, ya hay 32 personas. Ante todo, buenas noches a todos. Pedir disculpas porque hoy hemos tenido un retraso de media horita, un poquito más. Culpa mía, acabo de venir de Almoradí, de una reunión que hemos tenido, una reunión de iglesias. Y nada, culpa mía. En tono es mía culpa y disculparme todos los hermanos y principalmente tú, Jonathan, ¿vale? Te he dicho disculpas en privado, también te pido disculpas en público. Disculparme. A veces uno quiere, pero no puede. A veces también es el tiempo. Pero bueno, ya lo digo, nunca es tarde y menos para compartir de la palabra de Dios y sobre todo para seguir aprendiendo, que es lo importante. Dios le bendiga mucho, Chuchi, Bilbo, Dios le bendiga mucho, Eugenio Peralta González, Dios te bendiga mucho, Iñaki, Rafa, Antonio, David, Dual Frías, Moisés Jiménez, buenas noches, Dios te bendiga también, hermano. Mirad a ver los que podáis, por favor, y compartir el vídeo en vuestros muros, lo agradeceremos y así tenemos mayor difusión y creo que va a ser unos temas bonitos para tratar. Amén. Bueno, Jonathan, ¿cómo prefieres? ¿Prefieres cantar alabanzas y seguir con lo que el Señor ha puesto en ti? ¿O empiezas a explayarte de su palabra y el tema que tenemos hoy aquí pendiente? Un tema bonito, hermanos? Vale. El tema de la alabanza, por un lado, mi compañera está malita, de la garganta, está fatal, está con frío. Y por otra parte, aquí cuando ya llegan estas horas, no es difícil porque los vecinos, pues, ya se molestan un poquito. Que nunca nos han dicho nada, ¿no? Pero preferimos no hacerlo tan tarde. Así que, Muy si bien. te parece bien, pues hoy simplemente os comparto la palabrita del Señor y el otro día, pues, estamos a tu disposición siempre. Al revés. Sí, hombre, al revés. Yo lo decía porque como yo sé que el Señor, lo he dicho muchas veces a nuestro hermano Jonathan y a su compañera, el Señor los utiliza mucho en las alabanzas. Es más, si Dios quiere y puedo, bájale voz a eso, por favor. Y puedo, el próximo sábado los tengo invitados en la iglesia de Rojales, pues ya cerca, acordaros, el próximo sábado, Dios mediante, lo tenga en la membresía de Rojales, donde vamos a disfrutar, ¿vale? Mira si yo sé que Dios lo utiliza en las alabanzas que van a estar con nosotros administrando en la membresía a la que pertenezco. Por eso, yo por eso he dicho lo de las alabanzas. De todas maneras, este tema que vamos a tocar hoy, Jonathan, es un tema bonito, es un tema
un poco controversial, sobre todo porque es una muletilla, es como una especie de muletilla, un poquito de como de escudo para las escrituras y cuando decimos las cosas. Dios te bendiga mucho, Israel Gavarri, José Jiménez de Palma de Mallorca, nuestro compañerico, Dios te bendiga mucho. El tema es el siguiente, y así se puede juzgar, ese es el tema. Venga, Jonathan, adelante. Sí, vamos para adelante. Por supuesto que es un tema precioso, es un tema muy bonito, enriquecedor, un tema que te bendice. Amén. Y si se puede juzgar, bueno, pues eso lo tenemos que ver a la luz de la Escritura, como, como hay que ver todas las cosas, ¿no? En primer lugar, pues nada, yo deseo de todo mi corazón que la luz que el Señor ha puesto, lo que el Señor ha puesto en nosotros, pues compartirlo con ustedes, con el deseo, pues como dijo el salmista David, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender al sencillo. Con lo cual, nosotros simplemente exponemos la escritura de nuestro Creador, de nuestro Salvador, nos gozamos con ella porque la palabra es la que actúa en los creyentes, dice Pablo, la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Dime, David. Jonathan, hay un poco un problema con la conexión. ¿Te pilla bien ahí el wifi o te pilla mejor otro sitio? Ahí va bien. No se oye muy bien, ¿verdad? No se oyen y no se ve muy bien, por eso te lo digo. Pues posiblemente la conexión es un poco. Es que sabes que vale, como está todo el tema este del fútbol y todo, yo vivo aquí en pleno centro, en la otra habitación hay un jaleo impresionante. Entonces va a estar oyéndose de todo. Digo, pues me voy a poner en la habitación que hay más silencio para que podamos escucharnos mejor. Si abro la puerta, quizá. Un momento. Bueno, mientras el hermano va poniéndose así, otra vez lo vuelvo a decir, ¿vale? Para los que no habéis estado, hemos empezado un poquito más tarde, porque yo he venido más tarde de Almoradí, de una reunión de iglesias que hemos tenido, y ese es el motivo, ¿vale? Hermanos, digo siempre, ¿vale? En este canal, por favor, es para seguir aprendiendo, compartiendo. Si tienes estudios, algún estudio propio, compartirlo en la página, porque aquí estamos para aprender. ¿Has oído lo que estaba diciendo de nuestro hermano Jonathan? Que dice que su palabra, ha visto el lugar que le da la palabra. Y creemos, en este canal, creemos con todo nuestro corazón que su palabra está por encima de todo y su palabra no es una cosa literaria que se escribe sin más. Creemos que hay ahí poder en su palabra. Y cuando Amén. nosotros levantamos en alto su palabra, Dios nos justifica. Y eso lo creemos en este canal 100%. Los moderadores Amén. y un servidor. Entonces, aquí lo dije el otro día con el tío Cacho que estuvo, pero lo voy a volver a repetir, ¿vale? En este canal, por lo menos, mientras estemos nosotros, el Adam, yo y los moderadores que hay, no dejamos hacer apología de la ignorancia, ¿vale? Porque nosotros no la encontramos en las escrituras por ningún lado, sino que siempre insiste, y el programa que hizo anterior el Jonathan fue de amar a las escrituras y de seguir aprendiendo de su bendita palabra que es inmensa. O sea que aquí en este canal, os lo pido por favor, nada de apología a la ignorancia. ¿Qué es apología? Defender la ignorancia. No, nosotros queremos y amamos que toda la gente, el hijo y la hija de Dios aprenda de su palabra y coma de su palabra y crezca en todo conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Su palabra. ¿Vale? Sin más, Jonathan, te dejo, hermano, que he venido yo con las prisas y mira, ya me he venido arriba. Sigue, sigue. Muy bien. Compártelo con el tema. Estás No, ungido. no, 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 no. No, Eh, no, no. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye mejor ahora? Se oye bien. Yo te oigo bien. Lo que pasa es lo único que te se ve un poco borroso.
Vaya. Me pongo en la Dice otra Antonio habitación, a ver. Romero, dice nuestro compañero Antonio Romero, que es moderador del grupo, dice, es porque no canta, si no canta se va a parar todo el rato, así que canta, Jonathan. Vaya. Me pongo en la otra habitación, a ver qué tal. Pues mejor para que te vean a ti los hermanos. Sí, ah, que no se me ve. Si tú crees que hay más, te se ve, pero te se ve como un poco pixelado, por lo menos yo, hermano. Ay, perdóname, Antonio Romeo, acabo de llegar, te he dicho que me iba a la reunión y cuando llegara que te llamaba. Acabo de llegar, pues mira, si hemos empezado más tarde por mi culpa, compañero. Vale, voy a la otra habitación, ¿de acuerdo? Vale. Se oye bien. Buenas noches, hermanito. Ahora sí que se dique. A ver qué tal aquí. Ahora se ve mejor, ¿verdad, hermano? Si yo le veo mejor. Quieto. A ver. ¿Cómo va ahora? Pues no te perdono. Hombre, pues me tienes que perdonar. Me tenéis que perdonar, hermanos. Entre hermanos me tenéis que perdonar, porque si no me perdonáis, recordad que vosotros también falláis y cometéis fallas entre nosotros. Y luego el Señor nos perdonará. Bueno, pues el tema, un tema controversial, ¿vale? Ya sabéis que Sí, aquí normalmente tocamos temas para cristianos, ¿vale? Temas para cristianos. Para evangelizar, pues hombre, si hay alguno y necesita y podemos ayudar, también. Pero es más tema para cristianos. Sí se ve y se escucha bien. Ahora sí, ahora te se diquela bien, Jonathan. Gloria sí. al Señor. Así que le dejamos al hermano tranquilo. Hemos dicho un tema difícil, complicado, que muchas veces no se habla. Yo creo que a veces porque interesa. Uy, se me escapa. Bueno, hermano, adelante. Amén. Bueno, como has dicho antes, que levantamos su palabra en alto, ¿no? Pablo dijo que levantemos su palabra en alto. El salmista en el Salmo 138 dijo, te alabaré por tu misericordia y tu fidelidad. Me postraré hacia tu santo templo. ¿Por qué? Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Amén. El salmista, el Salmo 119, dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. En tu misericordia ensancha mi corazón y concédeme tu ley. ¿Verdad? Por lo cual, como has dicho, bien has dicho, es para cristianos. De hecho, a los cristianos se les ha llamado lo del libro, ¿verdad? Entonces, este es el libro de Dios, es el libro de Dios, de nuestro Creador, por lo cual, pues nos gozamos con él. Tema controversial. A la verdad que sí, a la verdad que sí, es un tema controversial que, pues, bueno, nosotros, como bien he dicho al principio, lo compartimos con el anhelo y el deseo de simplemente dar luz, ¿no? Porque ese es el propósito de todo, no solamente de todo predicador, sino de todo cristiano. Amén. Por eso Pablo en Filipenses, él dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, ¿verdad? Y eso es general, no solamente para los que son llamados a predicar su palabra, ¿no? Así que vamos a entrar en el tema, ¿vale? Y repito, de todo mi corazón, espero que les haga bien y puedan gozarse con las escrituras. Amén. Amén. Yo quiero arrancar con un verso que es muy utilizado, hermano David. Ya sabéis seguramente cuál es, Mateo capítulo 7, el cual dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Hay una regla de interpretación, entre tantas reglas que te enseña la hermenéutica, hay muchas reglas de oro, siempre te dice no interpretarás un texto sin su contexto para no crear un pretexto, ¿no? Luego, los rabinos usaban una forma de interpretación que le llaman la búsqueda. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto? La búsqueda quiere decir que cuando yo leo un versículo en una parte de la escritura, tengo que procurar y tengo que conseguir que ese versículo no contradiga ninguna otra parte de la escritura. Amén. Porque Dios
no se contradice. Amén. Entonces, si leemos todo, cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, amén. Si lo leemos hasta ahí, pues literalmente dicen no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, lo importante es leer el contexto. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja del ojo de tu hermano y aquí la viga en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja del ojo de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Ahora dice, es muy importante esto, David, y todos los hermanos que me estáis oyendo, ahora dice, hipócrita. Es importante. Es importante que aquí exclama y dice, hipócrita, saca primero la viga que tienes en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿a quién le está hablando aquí? Aquí le está hablando a gente que precisamente son hipócritas. Le está hablando a una persona que tiene una viga y quiere sacar la paja del ojo de otro. Es imposible, ¿verdad? Pero sí que es verdad que dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de... ¿Qué quiere decir? Que si no tienes viga puedes sacar la paja. ¿Amén? Entonces, lo que está enseñando aquí realmente el contexto es acerca de la hipocresía. Pero no te está diciendo, no juzgues nada. No juzgues. No disiernas. No digas a lo que está mal y a lo que está bien. No digas, Dios hará. No está diciendo eso. Simplemente está enseñando acerca de la hipocresía. ¿Amén? Porque hay un verso que todos conocemos que está en Juan, en el capítulo 7, que el Señor Jesucristo dijo, cuando juzguéis, juzgad con justo juicio. Por lo cual, aquí dice no juzguéis y allí dice juzgar con justo juicio. Entonces, tenemos que ver lo que es toda la escritura y vemos que este capítulo realmente no me está diciendo que si juzgo soy una persona mala, que si juzgo soy un legalista, que si juzgo no tengo amor. No, para nada. Además, veremos más para adelante cómo hay historias en la Biblia donde juzgaron literalmente. Amén. Un segundico, que sabes que esto a mí me gusta, ¿vale? Porque yo disfruto, cuando empezáis así, yo disfruto, yo el primero, ¿vale? Por eso hoy quería estar yo contigo hoy aquí. Hermanos, le está escuchando, ¿no? Está empleando, se llama reglas de hermenéutica para poder entender un contexto y no coger una cosa aislada y hacer lo que tú quieras con ello, ¿vale? Y eso tendría que ser para todos los cristianos. ¿Sí o no, Jonathan? La hermenéutica es para todos. Hombre, por supuesto. ¿Vale? Así que cuando escuchéis la palabra hermenéutica, recordad que es sacar el verdadero significado a un texto de la Biblia. Como está haciendo ahora el hermano. Así que cuando escuchéis lo de la hermenéutica, recordad siempre, cuando lo escuchéis en un púlpito, cuando lo escuchéis en un estudio, hermenéutica es sacar el verdadero significado a un pasaje de la Biblia. Sigue, Jonathan. Amén. De hecho, la hermenéutica, una de las primeras reglas, como he dicho y vuelvo a repetir para que esto se entienda perfectamente, dice no leerás un texto sin su contexto para no crear un pretexto. Luego la hermenéutica te enseña a buscar los diferentes contextos. Por ejemplo, si un capítulo tiene 7 versículos, la hermenéutica te enseña a que no interpretes solamente el 5, sino que leas los de arriba y los de abajo. Esto se llama el contexto y el contexto inmediato. Luego está el contexto histórico, el contexto remoto. Amén. Y eso es lo que te ayuda a buscar respuestas que a lo mejor están en un libro y la hallas en otro. Porque la palabra es un complemento. Amén. Y cuando hablamos de la hermenéutica, pues hablamos de algo precioso. Simplemente es algo que te ayuda a interpretar de forma correcta las escrituras. Amén. Este verso realmente no está diciendo que si juzgas eres malo, que si juzgas eres legalista, que si juzgas eres... no, falta de amor. No, lo que está tratando este verso es la hipocresía. Amén. Entonces, para ir descartando y luego vamos a entrar en materia, como yo digo. Hay otro verso en Romanos capítulo 2, David, muy importante, y aquí voy a hablar un poquito acerca de una carta que ayuda mucho a esclarecer las cosas. Pero Romanos capítulo 2 dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Fíjate, David,
O sea, es un verso que si lo leemos hasta ahí, no hay forma. Dice, eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Pero fíjate, David, que usando la hermenéutica, la regla de interpretación, tengo que seguir leyendo para saber cómo termina el verso. Y yo puse este ejemplo, y lo suelo poner bastante cuando voy a aclarar algún verso. Y yo siempre pongo este ejemplo. Si mi madre a mí me envía una carta y en sus primeras líneas pone, hijo, estoy muy enferma, yo cierro la carta y me lamento porque es mi madre y la quiero. ¿De acuerdo? Ahora, cuando he terminado, digo, voy a seguir leyendo la carta a ver qué es lo que dice mi madre. Bueno, pues en sus segundas líneas pone, así me dijo mi amiga. Es decir, si yo leo la primera línea solamente dice, hijo, estoy muy enferma, entiendo hasta ahí. Pero si leo el contexto dice, así me dijo mi amiga. Es decir, leyendo el contexto entenderé que la enferma no era mi madre, sino su amiga. Por lo cual, la escritura pasa exactamente lo mismo. Aquí dice, eres inexcusable quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Pero vamos a seguir, dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Te has dado cuenta qué diferencia, David? No es lo mismo que yo te diga a ti, David, eres inexcusable quien quiera que seas tú que juzgas, en lo que juzgas a otros te condenas. A que yo te diga, David, eres inexcusable quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en el contexto está hablando de gente que se ha depravado, de gente que atesados de toda maldad, injusticias, lujuria, desobedientes a los padres, aborrecedores de Dios, en fin, todo esto. Pero luego sigues leyendo, David, y es muy importante porque dice, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. Dice que eres maestro de los indoctos, guía de los ciegos, maestro de los niños, y que tienes la forma de la ciencia y de la verdad. Amén. Dice ahora, tú que predicas de que no se ha de robar, ¿robas? Tú que predicas de que no se ha de cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que predicas de que no se ha de cometer idolatría, ¿idolatras? Ahora dice, con infracción de la ley, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Te han dado cuenta? Si lees todo el contexto, ¿qué es lo que está diciendo? Si leo lo primero, creo que está diciendo que si juzgo me condeno. Pero si lo leo todo, entiendo que si juzgo, por ejemplo, por decir algo, si juzgo la borrachera, pero yo también soy un borracho. ¿Dice la Escritura que ningún borracho entrará al reino de los cielos? Amén. ¿Dice la Escritura que ningún ladrón entrará al reino de los cielos? Es cierto. Lo dice la Escritura y lo creemos. Pues lo que está diciendo es, tú que predicas de que no se ha de robar, ¿robas? Tú que predicas de que no se ha de cometer inmoralidad, la cometes. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Por lo cual, ¿a quién le está hablando aquí? Tú tienes el sobrenombre de judío. Te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Dice que eres maestro de los indoctos, guía de los ciegos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿De acuerdo? Pero le está hablando a una persona que condena algo que él también hace. ¿Te das cuenta? Por lo cual, estos dos versos vemos que tanto el uno como el otro no prohíbe juzgar, sino que lo que está condenando es la hipocresía. Eso es lo que realmente enseña estos dos versos. Entonces, Jonathan, con lo que nos estás hablando, rompe mucho, mucho, mucho la típica frase esa de no me juzgues. Dicen, no me juzgues si no seas juzgado. Y yo siempre lo he oído y lo sigo oyendo, ¿eh? No hace mucho aquí se trató y estuvimos hablando un poquito. Y te dicen, tú pecas también. Como tú pecas, tú no me puedes juzgar a mí. Ya. A ver, David, te digo, no lo digo yo, no lo digo yo. En la encuesta mismo hay una encuesta que lo dice. Hoy día, el 80% de los miembros del cristianismo no estudia las escrituras de una forma formal y seria. No tiene un estudio de la escritura. Israel tuvo el problema
tuvo el problema de seguir más lo que oía que lo que leía. ¿De acuerdo? Ellos seguían a los rabinos y a los sabios. Entonces, hoy vuelve ese problema. Sabemos más por lo que oímos que por lo que leemos. Entonces, a veces es más tema de repetición de frases que uno escucha que tema de realmente que sea escritura, que sea cierto, ¿no? Entonces, no se puede juzgar. La Biblia prohíbe juzgar. Vale. Si prohíbe juzgar, ¿qué hacía Pablo? Juzgando. Porque vamos a ver ahora por las Escrituras que Pablo juzgó. En 1 Corintios, en el capítulo 5, Pablo juzgó. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Vale, David? Continúa, continúa. Vale, ahora quiero entrar en el capítulo 18 de Mateo. El capítulo 18 de Mateo. Dice, si tu hermano peca contra ti, tómalo aparte estando tú y él a solas, repréndele, si te escucha lo has ganado. Amén. Dice, si no te oyere a ti, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a los 2 testigos, anúncialo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Dice, porque de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Porque si 2 o 3 de vosotros se pusiesen de acuerdo en cualquier cosa que pidieseis al Padre, amén, os será hecho. Porque donde 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está enseñando aquí el Señor? ¿De dónde sale todo esto? Si tú vas, David, voy a leer un verso muy aclaratorio en Zacarías 7:8, que dice, y vino palabra de Dios a Zacarías, diciendo, y vino palabra de Jehová, diciendo, juzgar conforme a la verdad, haciendo misericordia y piedad cada uno con su hermano. Es tremendo. Ese verso es tremendo. Juzgar conforme a la verdad. Todos los pasos que aquí está enseñando el Señor Jesucristo a los suyos, cuando dice, si tu hermano pega contra ti, tómalo aparte, estando tú y él a solas, si te escucha lo ha ganado. Esto viene de Levíticos 19:17. Porque, como yo digo, siempre David, nuestro maestro, es el que mejor manejaba las Escrituras. Amén. ¿Y de dónde saca el Señor todo esto? Le está hablando a gente conocedora de las Escrituras. Porque, por ejemplo, que Pedro fuera un pescador no significa que fuera un ignorante. Tú vendes helados, ¿no, David? Sí. Tú vendes helado. Pero vender helado es tu oficio. No significa que seas un ignorante. Hay otro que trabaja en la obra. Por eso tiene que ser un ignorante. No, de ninguna manera. Trabaja en la obra porque es su oficio. Pero puede ser bien un maestro de la Escritura. Pedro era un pescador, pero no era ningún ignorante. Era un conocedor de las Escrituras. Y él entendía todo lo que el Señor le estaba hablando. Y dice, si no te escucha a ti, toma contigo a 2 o 3 testigos. ¿De dónde sale esto? Esto sale de Deuteronomios 19:15. ¿Quieres que lo leamos, David? Sí, si quieres lo lees y de entre mientras tú lo buscas para leerlo, os has quedado con la cosa que acabo de decir, ¿no? Que Pedro no era ningún ignorante. Yo sé que gusta mucho cuando se dice que no sabía, qué tal, pero antes hace falta leer la carta de Pedro, la primera de Pedro y segunda de Pedro, para ver lo que está diciendo el Jonathan, ¿vale? Que Pedro no era ningún ignorante. Totalmente. Además, David, mira, a mí me gusta mucho Pedro porque yo le llamo al hombre de las preguntas, ¿no? Y Pedro le dice, maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Cuidado, que para preguntarle eso tienes que conocer qué es, como ellos lo llaman, el Mesías Melech Ben David. Tienes que conocer qué es el Mesías, el rey que establecería el reino en Israel. Amén. Y eso no lo podía decir cualquiera, lo tenía que decir alguien que es un conocedor y sabe que las señales le siguen y él es el Mesías. En Deuteronomios 19:15 dice la Escritura, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 se mantendrá la acusación. Es decir, todo lo que le está enseñando el Señor Jesucristo a los suyos, lo está sacando de las Escrituras, por eso los suyos lo están entendiendo. Y ahora dice, si no, anuncia a la iglesia, si no tiene en cuenta la iglesia, tenle por gentil y publicano.
¿de acuerdo? Porque todo lo que hacéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Importante, David, los términos atar y desatar. Sí, porque hemos ¿Eh? escuchado muchas cosas sobre eso, ¿eh? Sí, cierto. Se han escuchado muchas cosas y nosotros, pues, yo quiero aportar lo que bien creo que Amén, que amén, significa claro. en este contexto, teniendo en cuenta todo el contexto, ¿de acuerdo? De lo que está hablando. El Señor Jesucristo les está hablando de atar y desatar. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en cualquier cosa que pidiese al Padre en mi nombre, Él lo hará, porque donde dos o tres congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde dos o tres congregados, ¿de dónde sale? Sale de aquí, de Deuteronomios. Dos o tres congregados estableciendo lo que se debe de establecer. Está diciendo atar y desatar. Mira, voy a dar la definición de atar y desatar, ¿de acuerdo? Dice, atar y desatar son términos técnicos en el judaísmo con respecto a una enseñanza. Los términos son usados para hacer una exposición autoritativa de la ley que tenían los rabinos para prohibir y permitir cosas. Tremendo. Atar y desatar vienen de los términos hebreos asar y su antónimo itir, que quieren decir prohibir y permitir. Por ejemplo, mira David, mira esto qué bonito. Cuando yo descubrí esto me gocé en el Señor. Cuando un candidato al rabinato, ¿sabes que nosotros somos candidatos al ministerio? ¿Ven? Pues cuando un candidato al rabinato estaba estudiando para ejercer en la sinagoga, era importante, estaba estudiando para ejercer en la sinagoga, cuando él ya iba a ejercer, lo primero que hacían era hacerle una prueba para ver si él tenía capacidad y compromiso para atar y desatar. Porque podía tener capacidad, pero no podía si no le acompañaba el compromiso. Amén. Entonces, ellos se encargaban de prohibir y permitir lo que la Escritura prohibía. Mira, David dijo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aquí es tremendo, porque cuando yo fui descubriendo todo esto, me gocé en el Señor. Y yo siempre quiero compartirlo para que otros se gocen conmigo. Amén. Con la palabra del Señor. Dice Deuteronomios capítulo 15, que es el año del perdón de deudas. Dice, cuando tu hermano tuviera una deuda contigo, que a los 7 años tenían que perdonar las deudas, si tu hermano tiene una deuda contigo, perdónasela. Dice, para que así no haya mendigos entre tu pueblo. Y luego Dios da una promesa para el cumplimiento del mandamiento. Y dice, cumpliendo ese mandamiento, yo haré prosperar tu ciudad. Entonces, esta era la autoridad, el atar y desatar que tenían los reyes, los rabinos y los sacerdotes. Amén. Entonces, David, como rey de Israel, cada 7 años se paseaba por Israel. Y, por ejemplo, David, tú y yo somos hermanos y yo tengo una deuda contigo. Y yo demuestro que no la puedo pagar. Que no te la puedo pagar porque no tengo. Entonces David, por mandamiento del rey de reyes, él decía, yo por mandamiento ato la deuda. Atar, esa era asar, que era prohibir. Entonces, lo que hacía con esto era que el rey prohibía que un hermano a otro le cobrara la deuda para que así en su casa no se pasara hambre. Qué importante. Amén. Muy Bueno, importante. muy bueno escuchar bien y te sigo dejando, ¿vale? Pero es que lo quiero dejar bien constatado porque ahí, mira, tenemos 29 personas. Por favor, el que pueda, que lo vaya compartiendo el vídeo. Y tú también, Jonathan, si le puedes dar a compartir y se queda también en tu muro. Los que podáis compartirlo porque es muy bonito lo que está tratando, ¿vale? Por lo menos a mí me gusta mucho. Daros cuenta lo necesario que es la hermenéutica para entender bien los pasajes y no hacer luego malabares. ¿Cuántas cosas, yo ahí lo dejo, cuántas cosas han oído de atar y desatar? ¿Cuántas cosas se han hablado de lo que está hablando hoy el hermano de juzgar? No, no juzgar, porque si no, qué tal, qué cual. Lo importante que es la hermenéutica bíblica. El que está en contra de la hermenéutica bíblica es porque no le interesa sacar la luz de su palabra, sino que le interesa pues decir muchas cosas que le vengan bien a él. ¿Vale? Hoy me he puesto serio. Sigue, Jonathan, sigue. Sí, bueno, a ver, estar en contra de la hermenéutica no tiene sentido.
Pues cuando uno sabe, entiende qué te aporta la hermenéutica, estar en contra de eso no tiene ningún sentido. O sea, no hay sentido alguno. Cuando dice, porque donde 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿quiere decir que tienen que haber 2 o 3? Si tú, David, estás en tu casa buscando al Señor en oración, ¿está el Señor ahí? ¿Sí o no? Hombre, el Señor vive dentro de mí. El Espíritu Santo, soy templo del Espíritu Santo. Totalmente. Entonces, cuando nos congregamos como iglesia local y habemos 200, ¿está el Señor? Por supuesto, porque el Señor está donde 1, donde 1000 y donde millones, porque Él es el que lo llena todo. Amén. Por lo cual ese verso no está diciendo literalmente que es necesario que hayan 2 o 3. Y si hay 1, ¿no viene? ¿No está? Y si hay 1000, ¿tampoco está? No. Simplemente en su contexto está hablando de lo que se tiene que estar administrando. Está hablando de la persona que no cede a los principios morales del Evangelio. Cuando un hermano entra en contienda con otro y quiere arreglar las cosas y este hermano decide vivir en contienda, decide vivir mal en la casa del Señor con iras, contienda, creando división, ahí es donde el Señor está ministrando eso. Y lo que ellos llegaran a decidir siempre bajo lo que Él enseñó, los pasos que Él enseñó, entonces el Señor está ahí respaldando lo que sus discípulos hicieran. Eso es lo que realmente está diciendo, ni más ni menos. Ahora, muy importante, Pedro, cuando el Señor está dando todo este sermón, al final dice, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7 veces, dice, no, hasta 70 veces 7. Entonces, Pedro lo entiende todo perfectamente. ¿Por qué? Porque él es un conocedor de todo lo que está hablando. Porque atar y desatar es un hebraísmo. Es una palabra técnica que desarrolla una enseñanza. Amén. Por lo cual, aquí el Señor está enseñando cómo se debe de juzgar un caso. Lo está enseñando de forma literal. O sea, no hay más cosas que sacar. Lo está enseñando el Señor Jesucristo. Ahora, con esto no quiere decir, David, tampoco que, por ejemplo, se ha visto muchas veces, yo lo he visto, yo lo he hecho incluso, sabes que siempre apuesto por el equilibrio. Yo siempre apuesto por el equilibrio, porque el equilibrio es bueno y nos va a aportar más que el extremismo. El extremismo no nos aportará nada bueno. El atar y desatar. Muchas veces yo he estado en liberaciones de personas que han estado necesitadas y se ha usado el término, David. Y se ha usado y Dios ha respaldado. Y Dios ha respaldado. ¿Por qué? Porque el que va a ayudar a una persona que está oprimida por un espíritu, que está oprimida, que está pasándolo mal, lo que el hombre de Dios anhela y quiere en su corazón es que esa persona deje de ser oprimida y sea libertada por el poder del Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Claro, obra la fe, claro. Totalmente. Y muchas veces se ha usado el término teatro. Correcto. Yo he visto que eso ha sido efectivo. Es más, yo lo he hecho. Por lo cual, no quiere decir que esto no sea correcto. O sea, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, encajarlo, lo que está diciendo el hermano Jonathan, ¿vale? Eso es una aplicación que se ha hecho en momentos de necesidad para unas personas. Ahí no nos metemos, ¿vale? Pero sí que yo por lo menos, Jonathan igual no, pero yo sí que lo meto para gente que para lo de atar y desatar se meten como si fueran el mismo Señor y empiezan que atan las cosas como que llaman las cosas como que no son y empiezan con todas esas parnafernarias en la cual yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Y estamos viendo una hermenéutica sana, ¿vale? Y yo apuesto por las hermenéuticas sanas, así como que la que está diciendo. Totalmente, yo también. Por eso es como tú dices, en momentos puntuales de necesidad, que Dios obra por la fe en la persona necesitada. Pues la palabra se cumple, que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y cuando un siervo del Señor va a ayudar a alguien que está siendo oprimida, el Señor respalda porque Él ama su creación. Amén. Y si a veces se usa ese término y el Señor respalda porque en el corazón hay sencillez y lo único que se quiere del siervo del Señor es que esa persona deje de ser oprimida por el diablo. Amén. Por lo cual, pero sí que estamos, como dice el David, estamos haciendo una hermenéutica
y una regla de interpretación bíblica para entender el pasaje correcto. ¿De acuerdo? Para entender lo que dice el pasaje correctamente. Entonces, eso es lo que hacían los reyes cuando ataban las deudas, desataban las deudas. También lo hacían en las bodas. No voy a entrar en todo eso porque sería muy, muy grande. Los candidatos al rabinato tenían que tener la capacidad de atar y desatar para poder ejercer en las sinagogas, evidentemente. Porque si tú vas a ejercer en un lugar que rige un libro, tienes que conocer el libro. ¿No? Porque es que a veces, David, son cosas que no hace falta ni siquiera ser muy elocuente. Son cosas que nosotros somos el pueblo del libro. Amén. Somos el pueblo del Señor. Y vimos que todas las decadencias de la palabra del Señor en el pueblo de Israel trajeron consecuencias muy malas. Amén. Y es más, todas las restauraciones, Josías restauró la ley, y con el tiempo Dios les permitió celebrar la Pascua, ¿de acuerdo? Entonces, las restauraciones que hubieron en el pueblo del Señor fue porque su pueblo se volvió a la palabra, porque su pueblo volvió e hizo conforme a la verdad. Amén. Porque Dios no está aparte de su palabra, ¿de acuerdo? Por lo cual, aquí vemos cómo el Señor está instruyendo a los suyos para que puedan ejercer autoridad sobre su casa, porque es su casa, y su casa tiene unos principios morales que hay que respetar, David. Sí, es que a veces, como yo digo, yo apuesto por el equilibrio y por la sencillez. Es muy sencillo. Yo en mi casa, David, pues tengo mis principios, ¿no? Entonces, yo no puedo dejar que venga aquí cualquiera y pervierta a mis hijos, o obre conforme no se debe de obrar. No, bueno, ya, no. Y si yo voy a tu casa, tengo que respetar tus principios y tus cosas, ¿no? Pues entonces cuando vamos a la iglesia, tenemos que respetar los principios de Él, porque es su casa. Amén. Simple y llanamente. Y mira, estoy recordando un verso, David, es Tito 2:13. No, perdón, Tito 3:10. Dice: el hombre que causa división después de una y otra amonestación, desechadlo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Amén. Ahora, David, me he dejado para el medio, porque yo lo quería dejar en medio, la definición de juzgar. Mira, el diccionario exegético del Nuevo Testamento dice y añade: juzgar es la habilidad de tomar una decisión y formarse una opinión discerniendo y evaluando. Repítelo, por favor. Tremendo. Juzgar es la habilidad. No lo digo yo, lo ponen, mirar. El diccionario exegético del Nuevo Testamento dice y añade: juzgar es la habilidad de tomar una decisión y formarse una opinión discerniendo y evaluando. Gloria. Juzgar no es de ser legalista. Para juzgar hay que ser hábil. Porque no estamos hablando simplemente, David, de juzgar un error. A ver, los errores no se juzgan. Los errores tenemos que entrar en la ley de Cristo. Si hayas a tu hermano en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerando de a ti mismo, no seas tentado. Llevad las cargas unos a los otros y así cumplid la ley de Cristo. Es decir, las faltas no se juzgan, encendemos nuestra mano para levantarlo como el Maestro nos levantó a nosotros. Los errores no se juzgan, se corrigen con amor, paciencia y doctrina. Amén. Pues muchas veces, David, se ha dicho que a lo mejor ha habido algún error y dice, bueno, la intención es buena, pero yo digo, la intención se agradece, pero si la intención viene acompañada de error, la intención se agradece, pero el error se corrige. Y que lo que estás hablando, que una buena intención, pero fuera de la voluntad del Señor, fuera de sus parámetros, trae muerte. Totalmente. Trae muerte. Mira con David y el hombre que tocó el arca, no tenía que haberla tocado, no tuvo que haber pasado eso, tuvieron una buena intención, pero trajo muerte. Entonces, el que corrige y el que quiere de eso, ¿verdad, Jonathan? Corrígeme si me confundo, que yo estoy aprendiendo. Sí, aprendemos todos. ¿Sabes o no? Yo estoy aprendiendo. Si tú corriges por ejemplo, tú me corriges a mí, Jonathan, de algo por ejemplo, que lo digo mal o que enseño mal o muchas cosas. Y vienes con amor Sí. y me enseñas,
estás ayudándome y encima estás poniendo los principios bíblicos y estás ayudándome. ¿Y qué mejor ayuda que decirme la verdad bíblica? Digo. Totalmente, totalmente. Apolos dice que era elocuente, poderoso en las escrituras, que con gran elocuencia y denudo refutaba a los judíos públicamente. Sin en cambio, dice que Priscila y Aquila, oyendo, esperaron y cogiéndolo aparte, le pusieron más rectamente el camino del Señor. Pues la escritura dice que el sabio recibe la corrección y en este aumenta el saber. En cambio, el necio la desecha. Amén. Entonces, la corrección. Dice la escritura que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios se perfeccione. Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto no es perfecto de la perfección de Cristo, es maduro. Amén. A fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice el Proverbio capítulo 27, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, inoportuno los pesos del que aborrece. Por lo cual, yo creo que amaba más Natán reprendiendo a David que Judas besando a Jesús. Totalmente. Porque dice la escritura que al que Dios ama, corrige, ¿verdad? Entonces, siempre nos tenemos que corregir en amor. Por supuesto, siempre buscando la perfección y el crecimiento y corregirnos unos a otros en el amor de Cristo. Lo dice la escritura, soltaos unos a otros en el amor de Cristo. Amén. Juzgar es, que no quiero que se me escape, David, la habilidad de tomar una decisión y formarse una opinión discerniendo y evaluando. Cuando hablamos de juzgar, no solamente estamos hablando de fallos o de conductas heréticas o algo de esto. No, sino que hay un contexto muy amplio. O sea, este tema es un tema de semanas. No es un tema que ahora en este momento podamos definirlo de forma global, general. Es un tema que nos podemos tirar semanas compartiendo este tema. Porque la Escritura dice, Juan, dice, hijitos míos, no creáis a todo espíritu. Examinad los espíritus si son de Dios. Tú sabes, David, igual que yo, que hoy día hay doctrinas peligrosísimas y unas prácticas y un evangelio desviado absolutamente de la práctica de la verdad. Y es que lo dice la Escritura. La Escritura dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Estamos hablando de cosas serias. Luego dice, creo que es segunda de Corintios 11:14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tampoco es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Por lo cual, cuando hablamos de juzgar, hablamos de discernir, hablamos de evaluar, hablamos de sopesar en balanzas justas y separar lo malo de lo bueno. ¿No? O sea, que no se trata de error de personas, porque cuando... Es que, como tú has dicho, es controversial. ¿Por qué es controversial? Porque parece como que no se profundiza en el tema. Lo dejamos, es que juzgas a uno. Ya no estamos hablando solamente de juzgar una cosa, una conducta, algo. No. Estamos hablando de un contexto general. Porque Juan dice, hijitos míos, no creéis a todo espíritu. Examinar. Examinar es igual a evaluar, a juzgar. Tú para evaluar o determinar si una cosa está bien o está mal, tienes que juzgar, ¿no? ¿O no? Tienes que juzgar, tienes que evaluar. Si no lo quieres llamar juzgar, llámalo evaluar, llámalo discernir, llámalo separar. ¿Sabes? Cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra discierne, que se usa ahí, es la palabra crítico del griego. Y esta palabra da alusión a un juez que toma todos los argumentos que existen, los que son ilegales los juzga, los desecha y este juez deja las evidencias de la verdad. Por lo cual, cuando nosotros tenemos la palabra, tenemos al crítico, tenemos al justo juez que nos hace evaluar y separar lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano, el mandamiento de la tradición. Y es así. ¿Y por qué? Porque dice la Escritura, pues el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para eso es locura, porque se han de discernir espiritualmente.
Dice, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu de Dios, que te guía toda la verdad. Y tienes su palabra redarguyéndote. Su palabra es el antivirus. ¿Amén? Siempre digo, su palabra es el antivirus. Cuando tú a un ordenador le pones un antivirus, cuando llega el virus, lo detecta porque lo tiene. Porque lo tiene. Entonces, cuando uno tiene la Escritura, el Espíritu Santo, que trabaja en él por medio de la Escritura, tienes esa capacidad, tienes al críticos que te hace evaluar y discernir los argumentos que son y los que no son. Y esto es separar en la fe. Por lo cual, recuerdo un verso que el Señor me está recordando. Judas dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros y exhortaos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una verdad a los santos. ¿Cómo contiendes? ¿Cómo defiendes la fe? ¿Cómo haces apología de la fe? Pues evaluando las cosas, ¿no? Dime algo, David. No, yo estoy disfrutando, hermano. Yo estoy disfrutando porque es bueno que se expliquen estas cosas, ¿vale? Estáis viendo también la aplicación, el alcance que llega a juzgar. Por eso estoy callado, estoy escuchándote atentamente. Porque Amén. yo también disfruto, eso es lo que disfruto. Yo cuando veo que se expone y se explaya las escrituras, yo disfruto. Y además que tenemos que, lo digo siempre, Jonathan, y esto es algo mío personal, ¿vale? Que tenemos que saber disfrutar lo que Dios ha puesto también en los demás. Muy bien. De verdad, mira, lo estaba pensando, David. Cuando he hablado del tema del ataque que muchas veces se ha usado, ¿no? y Dios obra, nosotros somos continuistas, David, hermano mío. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Claro. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Creemos en los talentos. Creemos en las capacidades. Porque Dios, en su multiforme gracia, ha depositado de su gracia en estos vasos. En ti, David, en mí. Y tengo que estar muy atento y muy receptivo a los talentos y a los dones que Dios ha puesto en mis hermanos para complementarme, ¿sabes? Porque la palabra te bendice cuando la compartes, pero también te bendice cuando la recibes. Amén. Así que me la has quitado de la boca, David. Muy importante saber y reconocer lo que Dios ha puesto en los demás. Eso es muy importante, ¿sabes? Importante, no, creo que es fundamental. Porque si no, te estancas, no te gozas, porque tú no puedes ser siempre, y yo no puedo ser siempre el que transmite la bendición. David, yo también necesito ser bendecido. Que sí, hombre, que esto es un cuerpo y es un conjunto. Una Amén. eclesiología sana, por eso estamos dando con el pichón, con José María, el profe de Liria. Estamos dando temas de eclesiología porque creo que es muy importante tener una eclesiología sana. Pero sigue por donde ibas, que me está gustando mucho, ya lo has visto. Está hablando de crinos, que es separar, juzgar, que eso también es juzgar, recordarlo, también es juzgar. Totalmente. Aunque a muchos no les guste, eso también es juzgar. Y sigue, sigue. Que lo llamen de otra manera. David, si el problema es la palabra juzgar, llámalo de otra manera. Discernir, evaluar, separar, sospesar. Es que es prácticamente lo mismo, porque ya te digo que la definición de juzgar es la habilidad de tomar una decisión y formarse una opinión discerniendo y evaluando. Yo cuando voy a comprar algo, David, determino, veo y juzgo el estado de la cosa que voy a comprar. ¿Y cómo Amén. juzgas? ¿Y Si cómo está sabes mal, lo mejor? ¿Cómo puedes llegar a totalmente, saber lo mejor? Por su palabra, que es por su una criba palabra, muy buena. por su palabra que Sigue, es el sigue. críptico. Amén. Pues, yendo a esto, de que dice, yo junto estos dos versos y me gozo porque es tremendo. Zacarías 7:8 dice, y vino palabra de Jehová a mí diciendo, juzgar conforme a la verdad. Ahora, yo me cojo lo que es la definición de juzgar, la habilidad de tomar una decisión y formar una opinión discerniendo y evaluando. Pero mira qué importante, cuando Zacarías dice, y vino palabra de Jehová a mí diciendo, juzgar conforme a la verdad, luego añade y dice, haciendo misericordia cada uno con su hermano. O sea, que a veces se juzga por misericordia. Es que, claro, vamos a verlo. Porque, ¿sabes, David? Nuestros pensamientos están muy lejos de sus pensamientos. Hay cosas que para nosotros no son amor y para Dios sí. Hay cosas que para nosotros es misericordia
y a veces no es misericordia, es tolerancia. Es pasar por alto. Porque misericordia es misericordia, pasar las miserias de uno por el corazón del otro. Eso es misericordia. Tolerar no es misericordia. Misericordia es ayudar. Vamos al tema que yo quería dejar de últimas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo juzgó, literalmente. Esto lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 5. Si quieres, David, lo puedes leer, o si quieres, lo recito como bien quieras. Yo estoy a lo que digas. Aquí mandas tú, Jonathan. Vale, pues léeme un poquito el capítulo 5 de 1 Corintios, por favor. Así los hermanos también pues ven que estamos leyendo la Primera de Corintios 5. Sí. ¿5 qué? 1 Corintios capítulo 5. Desde el 1. Sí. Vale. Bueno, pues leemos, hermanos. Aunque ya has visto que casi no puedo hablar, pero vamos allá. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, le dice el apóstol Pablo, hermano, dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Sigo? Sí. Vale, pues estamos en el 3 y dice, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea... Bueno, eso ya nos metemos en más, pero ¿hasta ahí? ¿Te parece bien o sigo? Sí. Sí, lo dejamos hasta ahí. Simplemente vale. No vamos a entrar en que para que en el día del Señor... No, sí, no vamos a entrar... Claro, por eso. Ya me entiendes, ¿vale? No vamos a entrar en otra corriente de creencias. No, vamos a parar en la actitud de Pablo. O sea, porque nosotros estamos tratando el tema juzgar. Juzgar siempre es con un ánimo restaurador. Amén. Con un ánimo de corrección y de restaurador. Porque se tiene que juzgar con un espíritu misericordioso, benevolente y restaurador. Amén. Y lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, la cual ni aún se oye entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Ahora dice, fíjate lo que dice, vosotros estáis envanecidos. Es tremendo. Porque estaban ahí como que no pasaba nada, David. Vosotros estáis envanecidos. No hubieses tenido que entristecer. Más bien, ahora dice David, ahí dice Pablo, dice, yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal acción ha hecho. Entonces, Pablo se entera de que en Corintios hay una práctica de inmoralidad que no es tratada. Pablo tiene que escribir y dice, aunque no estoy presente en el cuerpo, pero como presente en el espíritu ya he juzgado al que tal acción ha hecho. Reunidos vosotros y mi espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es importante. Esto es importante porque está poniendo delante ¿a quién? Al dueño de la obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a la mano de Satanás para la destrucción de la carne. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos aquí es que Pablo juzgó. Juzgó literalmente. O sea, no es que digo, no, juzgó una acción, y vamos a usar la palabra porque es su palabra santa y es así. Un caso de inmoralidad. Y Pablo lo juzgó. Pero es que si siguen leyendo, luego, David, si siguen leyendo un poquito, es tremendo. Porque Pablo dice, para avergonzaros lo digo. Tremendo. Dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Cuidado. Tremendo. Cuidado. Que Pablo está diciendo que para juzgar hay que ser sabio. Y está diciendo... Para avergonzaros. Y es que me ha gustado eso. Me gusta eso, Jonathan. Dice, ¿para juzgar entre quién? ¿Entre los del mundo? No. Dice, entre sus hermanos. O sea, entre sus hermanos. Que ves cómo entra la palabra juzgar y entre hermanos, no afuera. ¿Eh?
sino en dentro. Claro, totalmente. Además dice, para avergonzaros lo digo. Pablo no escribía para exaltarlo ni mucho menos. Pablo aquí se mete en materia y dice, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. O sea, tiene que ver nuestro juicio, nuestra forma de juzgar con el mundo, no tiene nada que ver. Tiene que ver con las cosas santas del Señor, con la casa del Señor, con los principios morales de lo que la casa del Señor exige y requiere, porque la casa del Señor es santa. ¿De acuerdo? Por lo cual, aquí vemos claramente que Pablo juzgó de forma literal. Entonces, si nosotros decimos siempre, es que juzga, este juzga es un legalista, este juzga no tiene amor, este juzga... Cuidado. Entonces, ¿Pablo no tenía amor? ¿Era un legalista? No. Aquí es donde David, nuestros pensamientos no son los suyos, aquí es donde nos rompe. Pablo juzga por amor. Lo amaba más él que los que le consentían el pecado. ¿Por qué lo juzga? ¿Por qué? Dice, reunió en vosotros mi espíritu, el tal se ha echado las manos de Satanás para destrucción de la carne. Porque claro, si está ahí, está en pecado y como uno más, se endurece su corazón, le pasa como pasó a Israel, se hacen duros de servir, incircuncisos de corazón y de oído, ya no sienten ni padecen. Entonces Pablo dice, hay que reprenderlo, hay que llamarlo al orden y ese es el amor verdadero. ¿Para qué? Para que vuelva así. Amén. Y ahí es donde vemos la tremenda madurez de Pablo, cómo había Pablo entendido el Evangelio. Luego sabes que sigue diciendo, ¿no? Os he dicho que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese borracho, avaro, fornicario, idólatra, en fin, muchas cosas con los tales ni aún comáis, ¿no? Entonces está hablando también de separar, ¿no? De separar lo que verdaderamente es e incluso separarnos de los que no son. Es tremendo. Ahora, ese verso a mí me gusta mucho porque Pablo está estableciendo un orden, ¿no? Está estableciendo el orden de la casa del Señor y eso lo aprendió de su maestro. Porque él no hizo las cosas porque él quiso, David. Él no hizo las cosas porque él quiso. Él hizo las cosas porque las aprendió de su maestro. Ahora, aquí es donde vamos y con esto quiero cerrar, David. Aunque yo estoy disfrutando también, ¿eh? De verdad, estoy disfrutando, estoy sintiendo al Señor y tengo paz compartiendo la palabra del Señor. Y como a mí es un tema que me gusta tanto, porque, a ver, David, de una forma sencilla y noble, ¿qué adelantamos nosotros? Con decir que se puede juzgar si no se puede juzgar. No tiene sentido, ¿no? Nadie quiere juzgar a nadie. A mí no me gusta juzgar a nadie, David. Y creo que a ti tampoco. Pero lo que pasa es que es su palabra la que lleva la que nos juzga y la que nos pone si estamos bien, si estamos haciendo mal, y su palabra nos juzga a todos. El Señor Jesucristo lo dijo, dice, yo no juzgo, la palabra que yo os he hablado juzga. Mira, me está recordando el Señor, Jesús llega el amor perfecto. El Señor me dio un mensaje que hace tiempo que no lo predico, ¿no? Y le puse por título Las dos caras del amor, ¿no? Y buscando las dos vertientes del amor, yo me tuve que fijar en nuestro maestro, porque yo no me puedo fijar en mí para ver el amor genuino. No me puedo fijar en nadie, solo me tengo que fijar en él. Porque la Escritura nos dice que todos fallaron. En la Escritura hay gente, y en nuestros medios también, gente con muy buen testimonio, y usadas por el Señor, que han levantado obra preciosa, y son ejemplos. Pero el único referente es Él. Amén. Por eso yo, para ver la perfección del amor, la tengo que ver en Cristo. Y Cristo está delante del templo y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que decís que si juráis por el oro del templo no es nada, pero que si juráis por el... No, perdón. Decís que si juráis por el templo no es nada, pero que si juráis por el oro del templo sois deudores. Ahora dice, ¿qué es mejor? ¿El oro o el templo que santifica el oro?
Vosotros decís que si juráis por el altar no es nada, pero que si juráis por la ofrenda sois deudores. ¿Qué es mejor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Recorréis cielo y tierra para ganar un prosélito y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Por esto recibiréis mayor condenación. David, yo cuando veo a Jesús, tú imagínate, padre, tú imagínate a una persona hoy dándose mensaje a otro. Escúchame, te lo digo de corazón, ¿vale? Porque nosotros, yo sé que estamos en directo, lo que pasa es que como Jonathan y yo tenemos confianza, que hemos hablado muchas veces de temas de doctrina, yo creo, sinceramente, ¿vale? Que si viniera nuestro Señor Jesucristo y nos empezara a hablar así, más de uno le diría, Bah, sin saber que es el Señor, bah, le diría, qué falta de amor tiene. Y es nuestro Señor bah. Jesucristo, son palabras de Cristo en primera persona. Pero literal. Y fíjate, o sea, la primera palabra que sale de sus labios es hipócritas, víboras, ¿quién os ayudará a escapar del infierno? ¿Recibiréis mayor condenación? ¿Recorréis cielo y tierra para ganar un prosélito y cuando lo conseguís lo hacéis hijo del infierno? Válgame. Imagínate, imagínate. Y a ver qué me dice a mí o a ti, Jonathan, que Jesús no tenía amor. ¿Eh? Ahí es donde el Señor me dio este mensaje, ¿no? ¿Puedes ver a Jesús amoroso de la cruz en esta escena? ¿Puedes verlo con el mismo amor que cuando en la cruz dice, Padre, perdona a los que me crucifican? Si no logras ver al mismo amor, no estás viendo al Jesús completo. Estás viendo al Cordero solamente, mansico y humilde. Pero el Cordero, también se desatará la ira del Cordero. Y este Jesús, que está reprendiendo a los escribas y los fariseos, fíjate qué palabra les dice. En nuestros días nosotros no recibimos ese mensaje, David. Olvídate. Pablo era un imitador del maestro. Por eso cuando se despedía, dice, yo me despido, pero después de mi partida, de entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cómo? Pero mira qué actitud. La actitud de los convertidos, David. Dice que después de que Pablo les dio este mensaje, dice que se arrodillaron con él y abrazándose a su cuello se lo comían a besos. Dios mío, Dios mío. Pero te acaba de dar un mensaje que te ha dicho que el próximo lobo posiblemente seas tú. Pero la actitud de un convertido dice que agarrándose a su cuello todos lloraban y se lo comían a besos, porque ya no lo iban a volver a ver. Esto es tremendo. Y Pablo los estaba amando, claro, los estaba advirtiendo porque los amaba. Es más, Jesús cuando termina de reprenderlo, ¿sabes lo que hace, David? Tú sabes bien lo que hace y los hermanos también nos escuchan. Cuéntanos. Él se lamenta y hace, oh, Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, mas no quisisteis. Por esto vuestra casa queda desierta, hasta que no os volváis y digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tremendo, ¿eh? Vemos que el mismo amor que los reprende es el mismo amor que se lamenta por ellos. Lo que pasa es que Amén. parece un arma arrojadiza, ¿verdad? Y es fácil creerla, ¿verdad? Es más fácil, ¿vale? Yo lo digo de verdad, como tenemos confianza, lo soltamos así, como si nada, Total. pero escuchar bien lo que está trayendo el hermano, ¿vale? Es más fácil cuando intentas medir las cosas no conforme tú quieras ni yo quiera, sino conforme las medidas que establece las palabras. Y cuando lo intentas hacer a la medida de la palabra, siempre es más fácil decir, no juzgues. Y te lo hacen como una arma arrojadiza, como falta de amor. Parece que eso ha calado, eso ha calado. En el pueblo cristiano Sí, parece sí, que sí. ha calado. Totalmente. Totalmente. Y Totalmente. sin embargo, aunque es un arma arrojadiza y ha calado, quien actúa así no tiene más amor. Al revés. Al revés. No ha entendido el amor del Señor. Bien. ¿Por qué? Porque ese amor no lo revela. Es que, a ver, la palabra, David, es que es la fuente inagotable. La palabra te enriquece. Mira, Pablo, ha habido gente con más experiencia que Pablo, pocas personas con más experiencias que Pablo, de gloria que vio Pablo. Pero él decía, tráeme los libros.
Tráeme los pergaminos. Yo he visto mucho, he tenido mucha experiencia. La gloria del Señor, cuando Él quiere, nos cubre, nos rompe, pero yo quiero seguir leyendo. Amén. Porque no estamos, como tú has dicho al principio, no estamos leyendo un tebeo, no estamos leyendo el periódico, que yo no lo leo, pero bueno, estamos leyendo la palabra de Dios, que nosotros decimos, David, que es viva y eficaz. Pero realmente eso a veces nos quedamos cortos de creerlo. Lo decimos, pero a veces parece que no lo creemos mucho. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, por supuesto. Y la palabra de Dios llega donde no llega nadie. Amén. Y es así, su palabra, si leemos el salmista, el Salmo 119, nos quedamos maravillados de ver lo que el salmista amaba la palabra. Dios os bendiga a todos los que vais conectando. Si podéis compartiendo el vídeo, porque yo creo que va a estar un ratico más el Jonathan, porque yo estoy sintiendo a Dios cuando levantamos la palabra. Yo también, de verdad que sí. Está aquí la presencia del Señor. Vale, buenas noches, José Luis Fernández, o sea, el pastor de Torrevieja, nuestro hermano, el Petro. Dios te bendiga mucho. José María, de Lidia, Dios te bendiga. Vamos a seguir. José María es el hermano Pichón, ¿verdad? Sí, el profe. Hemos sacado profe. Juan el Bautista, para no perder la costumbre, entre nosotros le hemos puesto apodos a cada uno. O sea, menos mal que se lo toman a buena sombra, sí. Es que he puesto algo, David, que estoy leyendo. Juan el Bautista juzgó sin pelos en la lengua. Total, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Toma. Buen detalle, José María. Muchas gracias. Pero, ¿ves? Estamos hablando todo el rato lo mismo, que aunque suene más bonito una cosa, lo que estabas diciendo, lo que es vivo y eficaz es su palabra. Totalmente. ¿Vale? No el pragmatismo. Es que se lleva mucho el pragmatismo últimamente y mucha gente no quieren verlo, ¿vale? Pero yo creo que lo creo de verdad y además que no soy yo solo, sino que es una tendencia que mucha gente lo está denunciando y lo está diciendo. Es el pragmatismo, que es hacer lo que funciona. Correcto. Hacer lo que funciona, no lo que es bíblico, sino lo que funciona. Y sí, o lo que nos mantiene juntos, aunque no estemos unidos. Pero es un peligro. Estamos juntos. Mira, el detalle, David, cuando dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tú y yo hemos hablado a veces de eso, pues un texto maravilloso, la palabra koinonía, ¿verdad? Armonía. No habla de estar juntos, habla de estar unidos. Amén. Porque se puede estar juntos sin estar unidos. Claro. Estamos juntos, pero no estamos unidos, porque lo que une es en la unidad del Espíritu, es su palabra. Es más, Jonathan, como estamos compartiendo así los dos y somos amiguitos, por eso estoy hablando yo más, si no, no hablaría tanto. Pasa que como tenemos confianza, hablamos los dos juntitos. ¿Has visto, Jonathan, cuántas veces ha dicho, por ejemplo, yo le he oído muchas veces, dicen, es que ya no se ven tantos milagros y tantas cosas, tantas señales y tal y que cual? Escúchame, yo creo que el libro de Hechos es un buen libro para tomar una referencia sobre los milagros y las señales. Es un buen libro. Yo creo que nadie me lo negará que es un buen libro. ¿Sí o no, Jonathan? Para señales y milagros. Claro. Pues escucha, date cuenta y por favor, cada uno de los que estáis detrás, escuadriñad el libro de Hechos. Cada vez que dicen que estaban juntos, estaban en armonía, en coinonía, cada vez que estaban ellos que dicen que estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar, cuando dicen eso, cuando están juntándolo, después viene la señal y el milagro. Pone la palabrita que estaban en armonía, que estaban juntos, que estaban en un mismo sentir, luego viene milagro, señal, pero siempre antecede al estar juntos y en un mismo sentir, estar en compañerismo, estar en coinonía, en una misma... Porque allí manda el Señor bendición. Claro, y el libro de Hechos es una prueba de ello, de lo que estamos hablando. Cada vez que se nombra la palabrica que van juntos, que están en compañerismo, que luego va la señal. Por eso, si estamos juntos y estamos divididos, hermanos, alguna señal habrá por misericordia, porque Dios tenemos un Dios muy bueno, pero no es la regla que le rige a nuestro Dios.
Sigue, sigue, Totalmente. sigue, que ya me callo. Hermanos, me callo No, ya. yo me gozo escuchándote, David. No, sigue, Yo me sigue. gozo escuchándote. Porque además, si, y lo que yo aporto y lo que tú aportas y lo que los hermanos aportan, lo que pasa es que yo no leo muy bien los comentarios, pero he podido leer el del hermano José María y mucha razón. Claro, en el libro de los Hechos lo que tú dices, ¿qué dice la escritura? Que la iglesia primitiva prevalecía ¿en qué? En primer lugar, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Pero prevalecían ¿en qué? En la unidad del Espíritu, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, bajo las enseñanzas del Maestro. De hecho, David, mira, había el Señor me está recordando algo precioso, la diferencia que había entre los griegos y los hebreos. Los griegos tenían profesores y alumnos, mientras que los hebreos eran maestros y discípulos. Esto es muy importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el alumno griego solamente quería la información de su profesor, pero no quería su vida. En cambio, el discípulo hebreo no solamente quería la información. ¿Por qué? Porque uno no se podía acercar al maestro hebreo si solamente quería su información. También quería la forma de vida. Es decir, quería que el mensaje se hiciera vida en ellos. Por eso el Señor Jesucristo, que es el maestro de los maestros, dijo, ser imitadores de mí. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz, niéguese cada día y sígame. A aquellos que decían que eran hijos de Abraham, él dice, si vosotros permanecéis en mis enseñanzas, entonces verdaderamente seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, tremendamente, esto, la definición de un discípulo, David, dice que discípulo es aquella persona que sigue y defiende los métodos y las enseñanzas de su maestro. Tremendo. Discípulo es aquel que sigue y defiende los métodos y las enseñanzas de su maestro. Muchos le decían, Señor, y dice, ¿por qué me decís, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Amén. Hay un verso que dice, cuida de mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Átalas a tu dedo, grábalas en tu corazón. Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, eres de mi sangre. Y dice nuestro Señor Jesucristo también en primera persona, dice, si hacéis lo que yo os mando, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Amén. Esa es la característica del maestro que para mí, David, para mí, lo que pasa es que tenemos que entrar en otra dinámica, bueno, en otra dinámica que es lo mismo, ese es el verdadero adorador. Tú sabes, David, que a mí la adoración no es que sea parte, es en nuestra vida. Nosotros amamos la alabanza. Sí. Nosotros vemos la bendición del Señor, David. Y yo doy fe y los hermanos que te han invitado, ¿vale? Yo lo vuelvo a repetir y hago publi de mi membresía. Lo siento, hermanos, estoy aquí. Cada uno, Total. este sábado que viene tenemos al hermano Jonathan y a su compañerica en nuestra membresía. Y el Señor de verdad que los utiliza, Dios se sirve de ellos en la alabanza, se empiezan a cantar alabanzas para el Señor. Y yo no soy, bueno, los que me conocen lo saben, yo no soy misticista, pero se nota que se cambia el ambiente, que empezamos a adorar y es algo precioso. Totalmente, David. Nosotros, por la gracia del Señor, estamos siendo invitados por donde el Señor quiere. Y nosotros empezamos a ministrar la adoración, David, y ver a personas mayores, gente mayor, gente de peso, ponerse en pie y eso lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo obrando y bendiciendo a los suyos. Y nosotros amamos la adoración. Nosotros nos hemos criado en un ambiente de adoración. Yo, con el que empecé el Evangelio, yo llegaba a su casa y siempre era adoración, siempre era adoración. Siempre, la tele no, siempre había conciertos, siempre había alabanza. En fin, que nosotros amamos la adoración porque hemos tenido esa escuela. Pero entiendo que el adorador no es simplemente el que le gusta mucho adorar. No. El adorador tiene que ser un amante de su palabra. Ese es el verdadero adorador. El que recibe el mensaje del maestro, Pablo dijo, mi mensaje para judíos tropiezo, pero yo pensando en esto yo decía, es tremendo, porque David, si lo digo yo, que soy un gitanico español,
¿no? Pues si lo digo yo, vale. Pero el que lo está escribiendo, que su mensaje para judíos tropiezo, es judío. Ahí es donde está la grandeza, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Pablo? Es la cruz de Cristo. Su pueblo tropieza y él dice, no me he propuesto saber nada sino a Cristo crucificado. Pero él sabía mucho. Él sabía mucho. Y a pesar de todo lo que sabía, él no cambiaba la cruz aunque su pueblo tropezara. Ese es un verdadero adorador. Amén. Cuando él llega, David me está recordando, Señor, un verso que yo utilizo mucho. Dice, varones israelitas, porque me era necesario que a vosotros primeramente os anunciase la palabra del Señor. Dice, puesto que veo que la rechazáis, me voy a los gentiles. Él no cambia el mensaje. Él ama la palabra. Él ama el mensaje que es verdadero. Y dice, era necesario que a vosotros primeramente os anunciase la palabra del Señor, puesto que veo que la rechazáis, me voy a los gentiles. Y dice la Escritura, que llegando a los gentiles glorificaban y aplaudían la palabra del Señor. Tremendo. Eso es tremendo. ¿Qué te parece? Sí, estamos disfrutando, sobre todo nosotros. Espero que los hermanos también estén disfrutando con nosotros. Si terminamos el tema de juzgar, cuando Pablo, aunque estamos hablando en relación, ¿no? Pero ya estamos compartiendo. Amén. Sí, Y eso sigue, por favor. disfrutamos. Cuando dice en 1 Corintios, aunque como ausente en el cuerpo, pero como presente en el espíritu, ya he juzgado el que tal acción ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, el tal se ha entregado a la mano de Satanás para la destrucción de la carne. Ahora, después de todo esto, dice, quitar al perverso de entre vosotros, ¿no? Esto lo aprendió del Señor Jesucristo. Si no, anúncialo a la iglesia, si no lo oye, tenle por gentil y publicano. Esto lo aprendió de su maestro. Son las enseñanzas de su Señor. Ahora, 2 Corintios. Muy importante. Mira, Pablo juzga. Pero aquí hay variantes en que algunos creen que no es. Yo sí creo que es el mismo, ¿vale? Cuando dice Pablo perdona al ofensor, ¿vale? Voy a leerlo. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierta manera, por no exagerar, a todos vosotros. Dice, le basta a tal persona ser esta represión esa por mucho. Así que, al contrario, vosotros más bien habéis perdonado y consideradle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Es tremendo. Porque también para este fin os he escrito, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de nuestro Señor, para que Satanás no tome ventaja. Es decir, Pablo escribe luego hablando del ofensor arrepentido. Yo para mí sí que era el mismo hombre que él juzgó en la iglesia de Corintios. Hermano David, es tremendo. Y aquí dice el ofensor arrepentido. Y lo que me asombra de Pablo es una cosa. Pablo lo lleva de nuevo y escribe, dice, os he escrito para ver si vosotros sois obedientes en todo. Amén. Dice, confirmar el amor para con él. Es decir, se ha arrepentido, recibirle. Ahí no puede entrar cultura, no pueden entrar prejuicios, no pueden entrar rarezas, no pueden entrar pecados determinados, este pecado lo perdono, este no, este sí, este no, este sí, este no. Haciendo evaluación de pecados, ¿no? Porque para eso sí que juzgamos, para eso sí, según qué pecado sea ya te van a recibir o no. No, Pablo dice, mira, os he escrito esto para ver si vosotros sois obedientes en todo, confirmar el amor del Señor Jesucristo en él. Es decir, si tenemos el amor del Señor, ahí es donde se ve si verdaderamente tienes amor, ¿no? Pablo juzga, pero luego dice, si a vosotros causa tristeza, y ahora dice aquí, vosotros perdonáis yo también, ¿no? Y dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Esto es tremendo, David, porque claro, si a una persona que está en un acto inmoral, que no entra en arrepentimiento, se le juzga, y por ese juicio de misericordia es vuelto en sí, y reconoce su pecado, reconoce su falta y quiere volver a la comunión con sus hermanos, cuando vuelve hay que recibirlo para que no sea consumido de demasiada tristeza y Satanás tome ventaja. Amén. Entonces, fíjate cómo se juzga, ¿no? Pablo juzgando, pero Pablo diciendo,
os escribo para ver si sois obedientes en todo. Os escribo para que confirméis el amor con él. O sea que ahí estamos viendo a uno que juzga, que también dice confirmar el amor. ¿Te has dado cuenta? Porque Pablo juzgó por amor. Tienes razón lo que has dicho, ¿eh? Que juzgar para unas cosas te lo tiran como un arma arrojadiza, que eres un legalista, que igual. Pero para otras cosas sí que es verdad que sí se puede. Para lo que en verdad no se Sí. debería, sí. Pero para lo que debería, no. No forman como que somos unos legalistas y que no se puede juzgar y te empiezan a meter todo eso. Me ha gustado. Totalmente. Si es que es como te digo, David, yo creo que nadie se goza de juzgar a nadie, por lo menos un hijo. Por lo menos un hijo. Si eres hijo, no te puedes gozar al revés. Como dice Pablo, dice, vosotros estáis envanecidos, no hubieseis tenido que ser más bien entristecidos. ¿Por qué? Por la tristeza que pone el Espíritu en ti. Porque hay un hermano entre nosotros que está perdido. ¿Sabes? Y bueno, pues hay que tratarlo por amor. Tratarlo pues según su actitud. Eso es lo que Pablo enseña y lo que enseñó el Señor Jesucristo. Frutos de Si tu arrepentimiento. hermano... ¿eh? Frutos de Cuando la cae de arrepentimiento, sacar, claro. Frutos de arrepentimiento, claro. totalmente. Cuando dice, si pega un trayecto malo estando tú y él a solas, si te escucha ganado a tu hermano, si no invocáis dos o tres testigos, conste toda palabra, si no anunciaron en la iglesia, si no, tenle por gentil y publicano. Y eso es lo que primeramente se debe hacer, tratar las cosas de forma personal en el amor de Cristo. Así que, David, para mí queda muy claro que a nadie le gusta juzgar nada, por lo menos a mí, pero entiendo que la iglesia parte hablo en general, la iglesia de forma general, la decadencia y la inmadurez que tiene es precisamente por no juzgar. De todas maneras, es que lo más sencillo, Jonathan, creo yo, ¿vale? Lo más sencillo es no juzgar. No No, tener, claro. no tener unos parámetros de las escrituras para saber distinguir, para saber, como has dicho, discernir, ¿no? Como bien has dicho. Lo más fácil es, Fíjate, claro, si no te posicionas, no hay problema. claro, es lo más fácil, lo más sencillo, pero es que, Te llevas bien con todos, te llevas claro, bien con todos y con todos, pero es una falsa humildad. Ahí no rige la verdad de Dios en esa actitud. Porque la casa de Dios tiene sus parámetros, tiene sus ordenanzas, tiene su regla de fe y conducta. Y precisamente los ancianos de las iglesias velan precisamente por eso, por la salud espiritual y doctrinal de la iglesia. dice nuestro compañerico Antonio Romero, que Dios lo bendiga mucho, dice que ha tenido que salir, pero ya he tenido que salir ya, pero después de reunir pruebas, juzgo y concluyo que mañana no tomes el pacto, Jonathan, porque no has cantado. Buenas noches a todos. Oye, ha jugado con justo juicio, no pasa nada. Bueno, Bueno, yo creo que es que es un tema muy bonito, ¿vale? Y hemos empezado más tarde, lo vuelvo a repetir, ¿vale? Que a mí no me cuesta reconocer las cosas. Hemos empezado más tarde, media hora, un poquito más, por mi culpa, he venido tarde, ¿vale? Y he pedido disculpas y al Jonathan y a los hermanos. Pero yo creo que ha merecido la pena escuchar este estudio porque este estudio es, yo creo, que muy al orden del día. Sabes que hay cosas, todo, todo es bueno, hay que estudiarlo todo, todo, todo. Siempre lo decimos, Jonathan, por lo menos aquí en este canal siempre decimos que estudien todo, que lo miren, que escuadriñen, que hay que escuadriñar y hay que escuchar y examinar todo lo que se dice, juzgar lo que se dice. Venga, lo metemos a la palabra, ¿eh? Pero es verdad, hay cosas que son activas, cosas activas que es para el día a día. Por ejemplo, si yo sí te hablo de subordinacionismo enfático y eso, pues habrá gente, hermanos, que no sea para el día a día. Pero esto es del día a día. Es algo creo que es para llevarlo al cabo, a nuestra forma en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. De mucha actualidad, totalmente, como dice Alfonso. Dios te bendiga. totalmente. Además, cuando dice que la escritura es útil
con un fin de perfeccionar a los santos. David, Pablo dijo en Hechos capítulo 20, yo quedo limpio de vuestra sangre porque no me he negado a anunciaros todo el consejo de Dios. Creo que no se hace por otra cosa, sino por instruir, capacitar y educar a la Iglesia, para que tenga unos cimientos y un conocimiento bíblico y certero, para que puedan velar por la salud espiritual. Además, Pablo se goza cuando llega a los de Berea y dice, estos son nobles. Cuidado, que ahora te dicen, ¿cómo se dice? Yo lo he escuchado muchas veces. El no, ¿cómo se dice cuando como que dudan? Que dudan no, ya no me sale la palabra, ¿no? Pero cuando se está ministrando o lo que sea, ¿no? O se predica alguna palabra que lo que tienen que hacer los creyentes es lo que hicieron los judíos de Berea. Pablo los pone como un ejemplo de nobleza. O sea, Pablo no dijo, qué complicados son estos. Yo llego allí a predicar y están examinando por las escrituras lo que digo. Ya no voy más allí a predicar. Te examinan. No. Pablo dice, wow, qué gozo, qué nobleza de los de Berea. Me gozo con ellos porque escudriñan las escrituras, ponen toda solicitud y examinan por ellas para ver si las cosas que se dicen son así. Pablo se goza porque, mira, David, una de las características del ministro del Señor es gozarse de tener a un pueblo que puede examinar la fe. ¿Verdad? Un ministro del Señor no quiere a un pueblo que siga todo por ¿Cuántas veces le hemos hablado? ¿Cómo se dice? Por enseñanza oral, ¿no? Claro, ¿cuántas veces le hemos hablado? De verdad. Y yo mismo, lo que son de mi membresía y luego lo escuchen, lo sabéis. Lo más bonito que hay, y ya quitando ministerios, porque hay gente que se mete en el tema de ministerios y parece como que hay un conocimiento para ministerios y un conocimiento para hijos e hijas de Dios. Y eso tampoco. Sí, ya ves. Un tema de gnosticismo, ¿sabes? Moderno de ahora. Toda la escritura es para sus hijos y sus hijas. Entonces, si es hijo y es hija, qué bonito es que lo escuadrinen, que lo miren. Es muy bonito, la verdad. Claro. Además, el Señor mismo dijo, escudriñad las escrituras, ¿no? Si lo dijo el Señor, es porque es sumamente importante. Y escudriñar es anagrinos, del griego. Examinar de arriba abajo con sumo cuidado a fin de ver todos y cada uno de los detalles. Cristo escudriñaba, ¿eh? Y aquellos que iban al camino de Maús, que estaban confundidos, dice que cogiendo las escrituras demostraba desde Moisés, pasando por todos los profetas, lo que las escrituras hablaban de él. Tremendo. Jesús se conocía toda la escritura, ¿eh? ¿Cómo no se la va a conocer, no? Pero quiero decir que Él es el amoroso, Él es el ungido, Él es el que más amor tiene y también el que más conoce la escritura, porque el conocimiento y la espiritualidad no están reñidos. Esto se ha parado, David. Sí, se ha parado, pero te sigo oyendo. Gracias al Señor.